Hola a todos, para hoy presentamos la tercera parte de esta pequeña temporada donde revisamos varios ítems bélicos en la evolución naval. A continuación, vamos a terminar con 5 curiosidades más, sobre los barcos de guerra de la era industrial y la paz armada, o de las guerras mundiales. Revisémoslos. Uno. Los cinturones blindados fueron uno de los elementos más críticos en el diseño de los primeros buques de guerra modernos, especialmente en los blindados y acorazados de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Se trataba de una franja de blindaje pesado instalada a lo largo del casco, justo en la zona de la línea de flotación, donde el barco era más vulnerable. Su función principal era proteger las partes vitales del buque, como salas de máquinas, calderas y santabárbaras, frente a impactos de proyectiles enemigos. Visualmente, el cinturón blindado no siempre era evidente a simple vista, en muchos casos quedaba parcialmente sumergido, formando una banda continua de acero reforzado que recorría el costado del navío. En otros diseños, especialmente en buques más antiguos, podía distinguirse, como una ligera variación en el grosor o el acabado del casco. Si uno pudiera tocarlo de cerca, notaría placas de acero macizo, unidas con precisión, con remaches o sistemas de fijación internos que lo integraban estructuralmente al casco. El concepto surgió con el desarrollo de la artillería naval moderna, cuando las potencias europeas, particularmente la Armada francesa y británica, comenzaron a experimentar con protección acorazada tras la aparición de proyectiles explosivos. Buques como la Gloire y HMS Warrior marcaron el inicio de esta transición. Con el tiempo, el blindaje evolucionó desde hierro forjado hasta acero endurecido, incluyendo tecnologías como el acero Harvey y Krupp. A nivel funcional, el cinturón blindado actuaba como la primera línea de defensa pasiva. Absorbía o desviaba el impacto de proyectiles que, de otro modo, podrían penetrar el casco a la altura del agua, provocando inundaciones críticas. De ahí su enfoque en la línea de flotación, un impacto por debajo de esta podía comprometer rápidamente la estabilidad del buque. Sin embargo, la aparición del torpedo obligó a replantear su eficacia. Aunque el cinturón seguía siendo útil contra fuego de artillería, nuevas soluciones, como compartimentación interna y sistemas antitorpedo, comenzaron a complementar su función. Aún así, el cinturón blindado se mantuvo como un componente esencial durante décadas, evolucionando en grosor, inclinación y materiales, reflejando la constante carrera entre ataque y defensa en la ingeniería naval militar. 2. Los llamados ventiladores tipo Cowl, también conocidos como toberas de ventilación o simplemente covels, fueron un elemento esencial en los buques de la era del vapor, fácilmente reconocibles por su característica forma curvada, como cuellos orientados al viento sobre la cubierta. Su función era clara y crítica: forzar la entrada o extracción de aire hacia los espacios interiores del barco, especialmente salas de máquinas, calderas y compartimentos de tripulación, donde el calor, el humo y los gases podían acumularse rápidamente. Operaban, bajo un principio simple pero eficaz: la boca abierta se orientaba hacia el flujo de aire, capturándolo y canalizándolo hacia abajo a través de conductos. Algunos introducían aire fresco, intake, mientras otros expulsaban aire viciado, exhaust, generando así una circulación continua sin necesidad de sistemas mecánicos complejos. En muchos casos podían girarse manualmente, o cerrarse ante mal clima, lo que los hacía versátiles en navegación. Su aparición se remonta a mediados del siglo XIX, en paralelo al desarrollo de los buques de vapor, y la necesidad urgente de ventilar espacios cerrados cada vez más profundos y calientes. Fueron ampliamente utilizados desde entonces hasta bien entrada la Primera Guerra Mundial, e incluso más allá en diseños auxiliares, antes de ser progresivamente reemplazados por sistemas de ventilación mecánica.
Desde el punto de vista visual, cuando uno veía estas toberas elevándose y curvándose sobre la cubierta, sabía que estaba ante un buque impulsado por vapor, donde la gestión del aire interno era tan vital como el blindaje o la artillería. Suelen aparecer en distintos tamaños y alturas, pintados en tonos claros como blanco u ocre para mitigar el calor solar. Aunque no existe un único inventor atribuido, su desarrollo fue resultado de la ingeniería naval británica y europea, respondiendo a una necesidad básica: hacer habitables y operativos los interiores de los primeros buques industriales. Tres. Los mástiles trípode surgieron, como una respuesta directa a las limitaciones estructurales de los mástiles anteriores, especialmente los de tipo jaula, en una época donde el control de tiro naval exigía cada vez mayor estabilidad y precisión. Su adopción se dio principalmente durante la llamada paz armada, previa a la Primera Guerra Mundial, cuando las grandes potencias comenzaron a integrar directores de tiro, telémetros y puestos de observación en posiciones elevadas. A diferencia de los mástiles simples, el trípode estaba formado por 3 robustas patas de acero, unidas en la parte superior, creando una estructura rígida capaz de soportar peso considerable sin vibraciones excesivas. Normalmente una, más en el eje central, y las otras 2 recibiendo tracción cargando y compensando más peso desde atrás, sobre todo cuando el navío estaba en marcha. Esta estabilidad era crucial para equipos ópticos y de dirección de tiro, cuyo rendimiento dependía directamente de una plataforma firme incluso en condiciones de mar agitado durante el disparo de la artillería principal. Ya habiendo sido probados el siglo anterior, los primeros en adoptarlos de forma sistemática fueron los británicos, con unidades como los acorazados clase Nelson y también el famoso Dreadnought. Así como también en sus primeros cruceros de batalla. Seguidos por otras marinas como la japonesa, que incorporó este diseño en buques como el Kon. Su introducción no responde a un único inventor, sino a la evolución práctica dentro de los astilleros navales, particularmente en el Reino Unido, donde se priorizó la mejora del control de tiro centralizado. En términos funcionales, los mástiles trípode servían como plataformas elevadas para dirección de tiro, observación y comunicaciones, integrando progresivamente antenas, radares, ya en etapas posteriores, y otros sistemas. Su diseño permitía distribuir cargas de manera eficiente hacia el casco, reduciendo flexiones y aumentando la durabilidad estructural. Durante las guerras mundiales, se mantendría como estándar en numerosos acorazados y cruceros, evolucionando para integrar nuevas tecnologías sin perder su principio clave, la estabilidad estructural al servicio del control de combate. 4. Las llamadas superestructuras de pagoda fueron una de las características más distintivas de los acorazados japoneses entre el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, especialmente en unidades de la Armada Imperial japonesa. A simple vista, destacan por su silueta alta, escalonada y compleja, formada por múltiples niveles superpuestos que recuerdan a una pagoda tradicional japonesa. Este diseño no solo era funcional, sino también visualmente imponente, transmitía una sensación de altura, control y centralización que encajaba con la filosofía naval japonesa de la época. Estas estructuras comenzaron a desarrollarse en los años 20, como respuesta a la creciente necesidad de integrar sistemas cada vez más avanzados, puestos de dirección de tiro, telémetros, antenas de comunicaciones y plataformas de observación. En lugar de distribuir estos elementos en estructuras separadas, la Marina japonesa optó por concentrarlos en una única superestructura elevada, buscando eficiencia en el control del combate y una mejor coordinación centralizada del fuego. Un claro ejemplo se encontraba en el acorazado Nagato, donde la pagoda alcanzaba proporciones notables, combinando múltiples plataformas para observación, control de tiro y armamento antiaéreo. Desde sus niveles más altos, los oficiales podían tener una mejor visibilidad del entorno, ampliando el alcance efectivo de detección y seguimiento de objetivos. Sin embargo,
esta grandiosidad estructural traía consigo desventajas importantes. El peso elevado en la parte superior del buque comprometía la estabilidad, aumentando el balanceo en condiciones de mar agitado. Además, su gran altura las hacía más vulnerables a impactos enemigos, concentrando equipos críticos en un solo punto del barco. Con el avance de la guerra y la introducción del radar, muchas de estas ventajas visuales comenzaron a perder relevancia frente a la detección electrónica. Estas superestructuras reflejaban una visión centralizada del combate, donde mando, control y observación se concentraban en un único núcleo elevado. Su diseño, denso y escalonado, no solo respondía a necesidades operativas, sino que también proyectaba una imagen de poder y orgullo, buscando impresionar y dominar visualmente al enemigo. De inmediato, se convirtieron en un rasgo icónico e inconfundible de los acorazados japoneses. (5) En pleno auge de los acorazados de acero, motores de vapor y grandes piezas de artillería, sorprende encontrar que muchos de estos colosos conservaban cubiertas de madera. Lejos de ser un elemento decorativo o anacrónico, esta elección respondía a criterios muy concretos de operación y seguridad. La madera, generalmente teca, en las marinas más avanzadas, ofrecía una superficie más segura para la tripulación, especialmente en condiciones de combate o mar agitado, al proporcionar mayor adherencia que el acero desnudo. Además, cumplía una función térmica crucial. El metal, expuesto al sol, podía alcanzar temperaturas elevadas, mientras que la madera actuaba como aislante, reduciendo el calor en zonas de trabajo intensivo. También tenía una ventaja táctica inesperada. En caso de impactos o explosiones, la madera no generaba rebotes peligrosos de fragmentos como si lo hacía el acero, absorbiendo parte de la energía y reduciendo el riesgo de lesiones secundarias. Desde el punto de vista constructivo, estas cubiertas no eran simples tablones colocados al azar. Se trataba de estructuras cuidadosamente diseñadas y fijadas sobre el blindaje superior, con sistemas de drenaje integrados para evacuar agua, aceite y residuos. En combate, podían resultar más fáciles de reparar o reemplazar que una superficie completamente metálica dañada. Su presencia se extiende desde finales del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, siendo común en acorazados y cruceros hasta la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno observa una cubierta de madera en un buque de guerra moderno, no está viendo un vestigio estético del pasado, sino una solución ingenieril que equilibraba comodidad operativa, seguridad y eficiencia en combate. Eso fue todo por el día de hoy. Te invitamos a revisar los 2 anteriores episodios, donde exploramos otros 10 ítems técnico-navales, de los grandes navíos de guerra, entre el siglo XX y XIX. Si desean más episodios como estos, recomienda este vídeo y coméntalo abajo. Nos vemos en un próximo episodio. Saludos para todos.